una grata alegría. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tu Amigo el Dentista. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están acá todos? Hans, tú cuentas en uno de tus blogs que después de ver la película High Fidelity de Nick Hornby, en donde el personaje principal, John Cusack, interpreta a un personaje que lanza sus top 5 de todo, incluso sus top 5 de lo que más extraña de su ex. Así nace la idea de lanzar también tus top 5 de la literatura fantástica. Sí, de hecho, la película, que es buenísima, High Fidelity se llama, me gustó tanto que me animé a conseguirme la novela. La novela la escribió en inglés, que se llama Nick Hornby, y la película está basada en Estados Unidos, pero la novela en Londres. Y en realidad en la novela el que está obsesionado con las listas de top 5 es el personaje que en la película lo interpreta Jack Black, ¿no? Que es este gordito fastidioso que está dando vuelta. Y él es el que incita a los demás a hacer listas de su ranking de los 5 mejor de lo que sea, ¿no? 5 mejores películas basadas en suicidio, 5 mejores, no sé, canciones, que se hicieron conocidas después de la muerte de su autor, esa clase de cosas, ¿no? Y bueno, mientras estaba leyendo la novela se me ocurrió que a lo mejor valía la pena proponer que la gente haga su ranking de las 5 mejores novelas escritas por autores recientes peruanas de fantasía. Pero el experimento medio que fue un fracaso porque nadie lo siguió. La idea era que los demás la continuaran. ¿Has recibido alguna crítica? ¿Alguien te ha comentado sobre estas 5 novelas? En la cara no, pero de hecho que deben estar bajando algo. Pero bueno, la idea era tratar de como mencionarlos, ¿no? Porque los círculos convencionales de críticos están raramente las mencionan, ¿no? Y bueno, eso no es no es casualidad, así es como funciona, digamos, el sistema aquí en Perú, en todos lados, ¿no? Cuéntame, ¿qué características han tenido que tener estas 5 novelas para que tú las consideres como las mejores? O sea, hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa que me haya gustado y otra cosa que yo, digamos, dentro de mi limitada cultura y conocimiento literario... Lo cual no es así, porque eres una de las personas que más lee que yo conozca, ¿no? Bueno, pero, digamos, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que te guste y otra cosa es que tú, dentro de tus conocimientos o, ¿cómo se llama? O dentro de tu habilidad o técnica, consideres que son buenas, ¿no? Que tienen buenas figuras literarias, que su narración es correcta, que tiene buena estructura, lo que sea. Y cada una de esas 5 me pareció genial por una razón básicamente distinta, ¿no? Tu novela, por ejemplo, me parece muy buena porque no solamente describe un mundo ficticio, digamos, imaginario, con una estructura, ¿no? O sea, una estructura, unas castas, una organización, sino que además describes cómo esa organización es destruida, lo cual no es fácil, ¿no? O sea, tú puedes, por ejemplo, El Señor de los Anillos, tú planteas un ordenamiento, ¿no? De cómo están organizadas las culturas, las razas, que es una cosa, pero venir y describir qué es lo que pasaría con esa organización cuando es como que destruida por una fuerza externa, eso a mí me parece que es bastante difícil de hacer, ¿no? Y en tu novela, bueno, lo haces todo y falta tu conclusión, ¿no? Porque supuestamente van a ser 2, me imagino, o 3 o 4. Bueno, supuestamente deberían ser. De hecho, tengo avanzada gran parte de la segunda parte, pero en realidad pues me ha venido una especie de crisis literaria un bloqueo terrible que a veces me digo, ¿para qué escribir una segunda parte? Mejor dejar que la gente o el lector se imagine esa segunda parte, ¿no? A veces de repente digo, hago una segunda parte y decepciono a medio mundo, ¿no? O sea, no a medio mundo, porque en realidad pues no se vende mucho en cuanto a... Bueno, pero casualmente, no sé si has leído el blog de Luis Arbaiza, que es el otro autor que también menciona el celista, que él también, él escribió esta novela de ciencia ficción. Bueno, Luis Arbaiza es un peruano, es un biólogo peruano, escribió una novela de ciencia ficción que es altamente científica, ¿no? Que por momentos es bastante profunda, que se llama Tecnetos. Y él, cuando yo conversaba, pero tienes que escribir una continuación, ¿no? Porque el final es un poco abierto. Él me decía, mi esfuerzo se dedica a hacerlo cada vez más perfecto esta novela, ¿no? Entonces él sacaba como con una siguiente edición, porque él se edita a sí mismo, ¿no? Él se publica a sí mismo. Entonces sacaba una siguiente versión y lo va perfeccionando cada vez más en su criterio. Y de ahí pensó, ya está bien, voy a escribir una segunda parte, pero sobre la base de lo que la gente me diga. Entonces
Entonces él mandó mails así a gente diciendo, a ver, dígame qué creen que debería pasar con esta cosa, con tal cosa, tal otra. Y sobre la base de una serie de comentarios es que debería estar armando, entiendo, su siguiente producción, su siguiente texto. Que me parece que es un experimento bastante interesante, ¿no? Medio dadaísta, no sé cómo llamarlo. Bueno, Tecnetos de Luis Arbaiza y mi novela son 2 de las 5. ¿Cuáles son las otras 3? Las otras 3 es Puro Cuento de Nico Rejas, perdón, que es una publicación bien sencilla en realidad. Es de Borrador Editores, que a mí me parece que se ha arriesgado con títulos bastante extraños, bueno, extraños no, fuera de lo normal, digamos, últimamente, y que ha sacado cosas bastante buenas. Una de esas es este librito, que es bien cortito, y cada página es un cuento, ¿ya? Son cuentos para niños. Y me parece genial, porque a diferencia de otros que alegan estar escribiendo para niños, básicamente escribiendo algo simple, Nico Rejas no está escribiendo algo simple, no está escribiendo, a pesar de que es corto y a pesar de que para niños es bastante complicado, ¿no? Y que funcione es bastante difícil, ¿no? Y transmitir en pocas palabras una historia. Y la gente usualmente no se da cuenta de eso. Nahuan es una historia para niños y también forma parte de esa lista. Pero a diferencia, en Nico Rejas, ¿cómo se llama? En Puro Cuento, él usa elementos de la sociedad peruana, moderna. Entonces tú lees y empiezas a leer cada uno de estos cuentos, que cada uno es una página, como te decía, tiene ilustraciones propias del autor que también son bastante buenas. Y tú empiezas a leer y te reconoces, ¿no? Está hablando de Miguel Grau, está hablando de Huáscar, ¿no? Pero no lo menciona tal cual, sino que tú te tienes que dar cuenta que está hablando de eso. Y mezcla bastante estos elementos de una manera bastante graciosa, amena. A mí me pareció un muy buen trabajo, ¿no? Tiene un blog, Nico Rejas, ahorita no me acuerdo el título, pero en el cual publica varias de las ilustraciones que él hace, que mezcla todo. Es una de estas personas que mezcla Nahuan y el Gran Viaje. Es una cosa completamente distinta, ¿no? Porque lo que ha hecho el autor es básicamente, José González de la Lama, es tratar de contar una historia épica de aventuras en un ambiente amazónico peruano. Y mezclar esas dos cosas no es fácil, ¿sí? Porque definitivamente tienes que, deformar un poco lo que es la cultura amazónica para que cuadre con digamos, los elementos típicos de una historia épica clásica, ¿no? De descubrimiento, de una amenaza, de un viaje, con ciertos hitos en la historia. Y eso no es fácil. Y el autor de esta novela básicamente se inventa una serie de cosas que les introduce para que funcione, ¿no? Por ejemplo, el detalle de que este personaje, el chico, Nahuan, su habilidad sobrenatural tiene que ver con el arco, ¿no? O sea, que puede disparar así sobrenaturalmente bien. Y que esto tiene origen en un poder especial que él tiene. Y que eso no se manifiesta así mágicamente de la nada, como suele ser en otras historias más facilistas, sino que él tiene que desarrollar ese talento. Y que para poder persistir, subsistir, digamos, en este mundo que ha creado el autor, tiene que vencer a un villano específico, ¿no? Que es también clásico, un elemento clásico de esta clase de historias épicas. Y la otra novela es Para tenerlos bajo llave, de Carlos Carrillo. Sí, Carlos Carrillo es un autor que ya tiene un montón de tiempo dando vueltas, y este es el único libro que ha sacado. Entonces es un libro de cuentos, de terror. Parece sería una lectura para más grandes. Es una lectura para más grande, definitivamente, porque tiene elementos pornográficos incluso. Pero lo publicó en los 80s, 90s, inicio de los 90s. Y ha sacado un montón de ediciones y las vende. Y es un autor medianamente conocido. Tiene toda una legión de admiradores, es sorprendente. Tiene fotos de él rodeado de un montón de gente que se disfraza para tomarse fotos con él. Y este es el único libro que ha sacado. Él siempre ha estado adelantando el hecho de que tiene una novela, porque este libro es de cuentos, no es todo una sola historia. Pero él siempre ha adelantado desde ya varios años que tiene una novela en la que está trabajando, que tiene un título provisional que es algo así como El Pitufo Sodomita. Yeah. Que ya como adelanta más o menos por dónde va a ir el tema, ¿no? Lo bacán de este libro es que las historias en sí son de terror, no son impresionantemente, como te digo, no tiene elementos como, no sé, el sexto sentido, ¿no? Que tiene un giro de tuerca así inesperado, sino que más bien Carlos es capo para la forma como te narra, ¿no? Cómo mete los objetivos y cómo le da 1000 vueltas a las cosas, de tal manera que te lo escribe así perfecto, o sea, muy bien. Entonces estás imaginando exactamente lo
novelas de, como decías, ¿no? Definitivamente no es para niños, por eso el título, ¿no? Para tenerlo bajo llave. Hans, hay que tenerlo alejado de los niños, sí. Ya, perfecto. Hans, ¿qué méritos o por qué razones un lector debería comprar mi novela? Tu novela, si quieres hacer publicidad. Mira, yo creo que no sé si tú estuviste en este evento que hubo en la Casa de la Literatura Peruana, claro, el pasado, Congreso de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción. Y ahí, bueno, conocí a varios de las personas de las que estamos hablando, ¿no? Y ahí habló, ahorita no me acuerdo específicamente quién fue el que lo dijo. Preguntaron a varios, tú cómo consideras que estás aportando, digamos, a la sociedad con tu material, ¿no? Y él dijo algo que me pareció bastante bueno, que es mira, yo creo que estoy escribiendo algo que a mí me habría gustado que existiera cuando yo estaba aprendiendo a leer novelas, ¿no? Y lo que él contó es que a él le costó mucho empezar a escribir, empezar a leer, o sea, generarse el hábito de lectura, porque todas las cosas que le ofrecían en el colegio eran pues lo que típicamente te ofreció a ti, o sea, claro. Vargas Llosa, García Márquez, que es excepcional, ¿no? Es muy buena la literatura, pero con eso no inicias a un chico, pues. Y aparte está el detalle que no tiene por qué gustarte, o sea, claro. Definitivamente, como decíamos hace un momento, todos reconocemos que es literatura de alto vuelo, está excelentemente bien escrita, pero no te tiene que gustar esa temática, ¿no? No digo que no te tenga que gustar tampoco, o sea, que tengas que despreciarlo tampoco, ¿no? Pero no necesariamente te tiene que gustar. Entonces lo que él decía era, yo siempre, me parece que era un autor de ciencia ficción, que él decía, a mí me hubiera gustado que alguien escribiera ciencia ficción en el Perú, aplicado al Perú, y eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces yo considero que con eso estoy aportando a la sociedad en el sentido de que a algunos chicos les va a gustar, van a empezar a leer eso y de ahí van a saltar a otras cosas, ¿no? Y van a generarse el hábito de lectura. Y a mí me parece que tu novela hace eso, ¿no? O sea, agarrando elementos típicos de la cultura peruana y elevándolos a un mundo fantástico de ciencia ficción, donde hay una aventura, ¿cómo se llama? Hay un reto, pareciera que todo está perdido, pero aparecen héroes que sacan las cosas adelante, que son elementos que a la gente le gusta leer a cierta edad, ¿no? Yo creo que, ¿cómo se llama? En ese sentido es una novela que es muy, ¿cómo se dice? Muy efectiva para eso, ¿no? Muy efectiva para eso, ¿no? Y por eso yo creo que es muy buena, que vale la pena ser difundida más. Bueno, y los Salvadores de Quespichic se le mueven las caras. Ustedes lo pueden conseguir en las librerías Crisol, Época, etc. Están en las librerías principales. Hans, sé que vas a publicar tu próxima novela. Cuéntanos un poco de qué trata, cuál es el título, con quién lo vas a publicar. Aún no firmo. Estuve juntándome con un par de editoriales y estoy esperando que me confirme una más, si le gustó o no. Así que no te puedo decir todavía con qué editorial le voy a sacar. Lo que te puedo decir es que es más larga que las demás, las novelas anteriores. ¿Subtítulo? ¿Cómo se titula? Tengo 2 títulos posibles. A ver, ¿cuál? Te podemos ayudar. Podemos dar un Facebook ahí. Vamos a hacer una votación. Una votación. Una opción, porque no es una continuación de las novelas anteriores, claro. Transcurre en paralelo. Entonces, en ese sentido, es una historia paralela que se sostiene por sí sola. Uno puede leerlo sin haber leído todo lo anterior que he escrito, ¿no? Pero definitivamente transcurre en el mismo universo que estas 2 anteriores que he escrito. Entonces, en ese sentido, varias personas me decían que tenía sentido que el título sugiriera que transcurre en el mismo mundo, ¿no? Entonces, una posibilidad era que se llame El Heraldo de la Casa, ¿no? Porque casi toda la novela transcurre dentro de una casa. Que es una casa que se puede transportar, ¿no? Esa era una opción. Y la otra era Albatros, que es el nombre de la casa, ¿no? Que es un nombre más corto, más sencillo de recordar y a mí nos parecía original, ¿no? Esas son las 2 opciones. Muchísimas gracias, Hans. El día de hoy hemos tenido menos tiempo de lo acostumbrado.